Hola amigos, hermanos, Dios les bendiga. Qué placer estar con ustedes en esta hora y poder compartir la palabra de Dios, esa palabra que tiene el mejor mensaje del planeta Tierra. Y aunque la serie de enseñanzas se refieren al infierno, pues no deja de ser una buena nueva en el sentido de que la Biblia enseña que Dios quiere que todos seamos salvos. La enfermedad es grande, la enfermedad se llama lo malo, lo pecaminoso, pero la medicina es mucho más grande, se llama gracia, se llama perdón, se llama salvación. La medicina, el centro de ella es una persona y se llama Jesús el Señor. Así que aunque su servidor Gerardo Bogantes les esté tratando de enseñar acerca de el infierno, la condenación eterna, jamás es con el deseo mínimo de que alguien vaya a ese lugar. No soy de los predicadores que viven enviando a todo el mundo al infierno y usted se va a condenar y usted es un hijo del diablo. No, lejos sea de mí el hacer eso. Soy un ser humano igual a usted que me escucha. Y estos audios quizás son parte del plan de Dios, de hecho así es. Son parte del plan de Dios para que usted y yo conozcamos la verdad y así escapemos de la ira que vendrá. Ya hoy sería la última enseñanza que esté dando de esta serie del infierno. He tratado de enseñar con muchos versículos de la Biblia. Digamos, en Job 28:5 dice que de la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Job 28:5. La Biblia enseña en más de un pasaje que el infierno está en el corazón de la tierra, aunque hay gente que dice que el infierno no está vigente o no está activo hoy día. Pero yo lo veo claramente en la Biblia que el infierno está activo hoy día en la Biblia. De hecho, desde el Antiguo Testamento, como en la rebelión de Coré, en el libro de Números, que ya lo miramos, dice que la tierra se abrió y descendieron vivos al Seol, al infierno. La tierra se abrió, Dios abrió la tierra y tragó a aquellos rebeldes que estaban ofendidos con Dios, con su líder, con su palabra. Así como hoy día hay gente que se ofende con Dios y hasta usa las redes sociales para criticar la Biblia y criticar al Dios de la Biblia, pero son gente que con el perdón de ellos nunca han escudriñado la Biblia como debe ser, o quizás no han tenido la humildad de preguntarle al que sabe. Hay un refrán que hace mucho tiempo lo memoricé, que dice el dicho: hay que preguntarle al que sabe y pedirle al que tiene. ¿Quiere usted saber de Dios y de la Biblia? Pregúntele a aquellos que predican y que viven o vivimos y practicamos la palabra de Dios. Que no somos charlatanes ni hipócritas, sino que somos personas que sentimos a Dios en el corazón, que hemos tenido un cambio en nuestras vidas, porque siendo viles pecadores, Dios ha cambiado nuestras vidas. Y Dios nos ha llamado a predicar su palabra. Entonces hay que preguntarle al que sabe. Hay gente que habla de Dios y son picos de oro, pero solo que Dios es amor y Dios es amor, y se van puro amor y viven una vida muchas veces lujuriosa y atada al pecado, y ellos mismos necesitan ser cambiados por el poder de Dios, porque Dios cambia al ser humano, Dios ama al ser humano. El ser humano nos hemos desviado por muchos caminos, a veces hasta caminos que se llaman religión,
se llama filosofía, se llama falsa ciencia, se llama ocultismo. Son caminos distorsionados que el hombre ha creado, porque hay una verdadera ciencia que va de acuerdo a la Biblia. Hay una verdadera religión que va de acuerdo a la Biblia. Hay un verdadero cristianismo en medio de tanto falso y pseudo cristiano. Dice la palabra del Señor que en Mateo 12:40, que como estuvo Jesús en el vientre, estuvo Jonás. Hay un libro en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que se llama Jonás y era un profeta. Y que como estuvo ese Jonás en el vientre de aquel pez que Dios creó y que se lo tragó, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de ese pez, así estará Jesucristo o el Hijo del Hombre, que era la frase predilecta de Jesús, el Hijo del Hombre. Era la frase más amada de Jesús, el Hijo del Hombre. Así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Y 3 días y 3 noches suman más o menos 72 horas. Pero no se puede coger un versículo aislado de otro versículo porque se formaría una enseñanza falsa. Hay gente que coge versículos aislados y por eso hay sectas y grupos que son con mitad cristianos y mitad no cristianos, paganos, lo que llamamos pseudocristianos, que en parte obedecen a Dios y en parte obedecen otro libro que no es la Biblia, o siguen a otro profeta que no es algún profeta que va de acuerdo a la Sagrada Escritura cristiana. Tanto el profeta como el predicador o el verdadero cristiano debemos basarnos en la palabra de Dios, en aquellos libros que la iglesia primera y los judíos aceptaron como canónicos, como inspirados por Dios. Esa es la verdadera escritura cristiana llamada la Biblia. Y usted y yo podemos seguirla porque ella es la verdad. Ella nos enseña que es correcto y que no es correcto. Nada más que a veces queremos entender la Biblia con una mente humana o con una cultura como la que usted y yo vivimos. Costumbres y pensamientos del país o de la nación donde vivimos. Y así no podemos entender la Biblia. Digamos, los judíos enseñaban lo que dice en el libro de Génesis: fue la tarde y la mañana el día primero, fue la tarde y la mañana el día segundo, fue la tarde y la mañana, y así consecutivamente repite. O sea, en la cultura bíblica judía, porque Dios reveló la Biblia sobre todo a los judíos, ellos cuentan el día no como usted y yo, que quizá lo contamos de medianoche en adelante. Ya a las 12, medianoche a un segundo ya es de madrugada. o apenas pasa ahí un toquecito de medianoche, ya es las 12 y un segundo de madrugada, por decirlo así. Ya es otro día. Pero en la cultura judía o la cultura bíblica, no, ellos empezaban el día a las 6 de la tarde. E inclusive hoy día en Israel, que sigue la cultura bíblica, sobre todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque los judíos no creen en el Jesús del Nuevo Testamento como el Mesías, ni aceptan el Nuevo Testamento como escritura inspirada por Dios. Los cristianos verdaderos sí, y tenemos bases para creer esto sólidas, bases sólidas de que Jesús era el Mesías y por qué era el Mesías y cómo se apoya con muchos versículos de la Biblia que él era el Mesías. Pero el tema no es el Mesías, sino en este caso cómo los judíos
contaban los días y aún hoy día cuentan los días. Ellos empiezan desde el viernes a las 6 de la tarde a guardar el sábado. De viernes 6 de la tarde al sábado a las 6 ya empezaría el domingo, ¿verdad? O sea, de 6 de la tarde al oscurecer, ya cuando el sol se esconde, al menos en muchos países como el que yo vivo, Costa Rica, empieza a oscurecer a las 6. Habrán otros países donde empieza a oscurecer a las 7, 9 de la noche inclusive. Pero entonces hay que leer la Biblia con una mente un poquito más abierta y sobre todo más bíblica. Los judíos contaban el día, vuelvo a repetir, de 6 de la tarde a 6 de la tarde del otro día, esas 24 horas. Fue la tarde y la mañana el día primero y así, según el libro de Génesis. Y cuando la Biblia dice que Jesús estará 3 días y 3 noches, hay un evangelio que dice que resucitará después del tercer día. O sea, Jesús resucitó después de 72 horas, como usted y yo conocemos las horas. Pero si Jesús murió a las 3 de la tarde, para que resucitó un domingo, él tendría que morir un miércoles a las 3 de la tarde. Entonces, de miércoles a jueves un día, de jueves a viernes, empieza, digamos, el miércoles a las 6 de la tarde el día. De miércoles a jueves un día. O que empezara a las 3 de la tarde que murió Jesús, se entregó el Espíritu a las 3 de la tarde. De 3 a 3 un día y así. De miércoles a jueves un día, de jueves a viernes otro día. Y de viernes a sábado el tercer día. Cuando la Biblia dice que resucitará después del tercer día, es después de 72 horas, por decirlo así. Entonces sí calza que Jesús se le apareció después de resucitado el domingo por la mañana a aquellas mujeres. Lucas 24 del 1 en adelante. Sin complicaciones, en una forma sencilla de explicar que Jesús murió un miércoles a las 3 de la tarde y no como enseñan muchos que fue un viernes a las 3 de la tarde. Porque vuelvo a repetir, el día bíblico es de 6 de la tarde a 6 de la tarde y hay que contarlo así para que dé 3 días y 3 noches. Como dice Mateo 12:40, así estará el Hijo del Hombre o Jesús inmediatamente que entrega el Espíritu en la cruz y que expira, va al corazón de la tierra. En el corazón de la tierra estaba el Seol, pero se dividía en 3 partes. Estaba el Seol en hebreo, que es lo mismo que Hades en griego. Ya explicamos en enseñanzas anteriores que hay un que otro versículo que se refiere a sepultura, otro a huesario, donde echan los huesos, pero la mayoría se refiere a ese lugar de tormento que habla inclusive Lucas 16, que Jesús lo habló allí claramente de del rico y Lázaro, que era un mendigo. Ese mendigo era creyente en Jesús, creyente en Dios, y el mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ese seno de Abraham es la misma cautividad que habla Efesios capítulo 2, del 8 en adelante, que Jesús llevó cautiva esa cautividad por encima de los cielos. Le dijo al Padre, al Espíritu Santo, aquí traigo los que murieron creyendo en mí, a Abraham, a la Santísima Virgen María, a San Pedro, a aquellos santos que murieron obedeciendo, practicando la palabra de Dios. Estaban en la cautividad, Jesús se los llevó. Pero antes de que Jesús derramara su sangre, ahí estaba en el corazón de la tierra la cautividad.
estaba luego el abismo que dividía, que es un lugar donde hay demonios según la Biblia, el Tártaros, en griego Tártaros. Ahí hay espíritus, demonios malos, muchos de ellos van a salir en el libro de Apocalipsis. Se enseña que van a salir después de que la iglesia sea llevada al cielo y que van a estar atormentando por 5 meses esos espíritus ahí, a los que se dejan sellar, a los que siguen al anticristo. Bueno, ya la iglesia estamos en el cielo según las enseñanzas bíblicas, respetando por supuesto a los que no creen igual a su servidor. Cada quien cree como quiera, pero la Biblia se entiende a través de una sana exégesis, de una sana hermenéutica, de una sana interpretación y bajo la guianza del Espíritu Santo. La forma correcta de saber que estamos enseñando la verdad es que una profecía no choca con otra, que un versículo no choca con otro. Porque el arrebatamiento es en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañear. Tanto así que muchos ni cuenta se darán de que cuando se dan cuenta desaparecieron o desaparecimos millones de cristianos del planeta Tierra, y luego ya sea a los pocos días o inmediatamente o a los pocos días se manifiesta el anticristo como el Cristo y engañará a los judíos por 3 años y medio, que hará un pacto de 7 años con ellos, pero la Biblia dice en Daniel que romperá ese pacto a la mitad de ese tiempo, a los 3 años y medio. Lo que habla Apocalipsis 13 y Daniel capítulo 9, del versículo 25 al 26, por ahí lo explica. Y otros pasajes de la Biblia. Bueno, siguiendo con el tema, entonces Jesús habla del mendigo que muere y va al cielo, que era creyente en Dios. El paraíso que quedaba en el corazón de la tierra era un lugar del cielo. Un lugar del cielo, como cuando hay una colonia, qué sé yo, de chinos o de irlandeses o de canadienses. Hay un grupo, una colonia es un grupo que vive en un país pero son extranjeros y ahí tienen su urbanización o sus casas. Así podemos decir que era el seno de Abraham, la cautividad, como una colonia del cielo en el corazón de la tierra, donde estaban todos los que morían creyendo en Dios, en Jesucristo, en la palabra de Dios. Y murió el rico y fue sepultado y aparece en el infierno. Hay ángeles de la muerte que llevan a gente al infierno. Y por supuesto luego se vienen al planeta Tierra. La Biblia habla del imperio de la muerte, como dando a entender que son miles o muchos ángeles de la muerte. ¿Por qué? Porque recordemos que el diablo no es omnipresente. Entonces alguien muere sin Dios, Dios le permite al ángel de la muerte que lo toque. En el caso del cristiano, Dios lo protege y son los ángeles de Dios que lo llevan al paraíso, que ya no está en el centro de la tierra, sino en la antesala del cielo, está arriba el paraíso, porque Jesús se lo llevó. Hoy día las almas y los espíritus de los creyentes están en el paraíso, que ya no está en el corazón de la tierra como estaba en tiempos de Cristo hacia atrás, de que Jesús vino al mundo hacia atrás. Entonces, y estaba el infierno, que Lucas 16 dice, habla en presente, estoy atormentado en esta llama, no vengan a este lugar de tormento. Ese infierno de Lucas 16 no puede ser una parábola por varias razones. Una de ellas es porque las parábolas no ponen nombres, no, porque son comparaciones de una realidad. Y en ese caso era una historia. Jesús dijo, había un rico, había un pobre, había o no había. Dijo Luis M. Ortiz hace muchos años predicando la palabra de Dios. Ya está con el Señor, Luis M. Ortiz.
había, y dice, tengo 5 hermanos que no vengan a este lugar de tormento. Otra de las razones por las que no puede ser una parábola algo futuro es porque en el juicio del gran trono blanco ya la tierra no existe, porque la Biblia dice, del cual huyeron el cielo y la tierra y ningún lugar se halló para ellos. Al final de los tiempos, en el juicio de los pecadores, que es el juicio del gran trono blanco, que lo vamos a ver muy pronto con versículos, ahí el cielo y la tierra desaparecen, las galaxias desaparecen. Dice Apocalipsis, yo hago nuevas todas las cosas. Y todas las cosas son las cosas materiales, las cosas que mueren. La Biblia enseña que el universo, y la ciencia también enseña que el universo, que el sol, digamos, se está envejeciendo. Aún científicamente ya se ha comprobado eso. Y la Biblia enseña que todos ellos se envejecen y pasarán. El cielo y la tierra pasarán. He aquí que yo hago nuevas todas las cosas, respetando a muchos predicadores o algunos que enseñan que no, que la tierra va a ser remodelada y purificada con fuego. Sí, en la segunda venida de Cristo va a ser purificada con fuego, pero en el juicio del gran trono blanco ya no va a ser purificada la tierra, sino que Dios la va a desaparecer. El que la creó y la colgó sobre vacío, según la Biblia, la colgó sobre nada con su gran poder. Ese mismo que la creó la va a exterminar. Y Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, y la palabra de Jesús no falla. Bueno, ¿qué más podemos decir? Entonces estaba el infierno, que es el Hades o Seol. Estaba el abismo, que es el Tártaros, y estaba el seno de Abraham, donde estaba David, Moisés, Jacob, probablemente Adán y Eva. Y millones de personas más. Se dice que si resucitaran todas las personas, estarían, por decirlo así, hombro con hombro en el planeta Tierra, y que no quedaría parte del planeta Tierra que no quedara poblada por los seres humanos si ellos resucitaran con cuerpo humano. O sea, la gente de pie estaría pegadita una al otro y apenas cabría en el planeta Tierra. Así que usted y yo, por decirlo de alguna forma, vivimos en un cementerio. Ya no es el campo santo donde se llevan la persona cuando muere, sino que el planeta Tierra. ¿Cuántos millones han muerto en la mar? ¿Cuántos han muerto en los ríos? ¿Cuántos han muerto en el aire? Una explosión de un avión o de aquella nave que iba a la luna y explotó. Y así sucesivamente. ¿Cuántos han sido comidos por animales? ¿Cómo van a resucitar si entre los animales se repartieron aquel cuerpo? Pero la respuesta es, ¿habrá algo imposible para Dios? Además, ya no resucitará un cuerpo humano, sino un cuerpo espiritual, semejante a este, pero perfecto completamente, con una estatura ni muy alto ni muy bajo, ni muy viejo ni muy niño. Resucitaremos ya con una eternidad donde pasarán millones de años y usted y yo existiendo con aquel cuerpo incorruptible, glorioso, con un nombre nuevo. Usted y yo tendremos un nombre nuevo según la Biblia, y no solo usted y yo, Dios mismo tendrá un nombre nuevo según la Biblia. ¿Qué más podemos decir? Bueno, aquí tengo algunos datos bonitos. Bueno, el rico y Lázaro. Uno fue mendigo aquí en el planeta Tierra, pero luego gozó de la bendición de Dios, porque allá en la presencia de Dios no hay miseria, no hay pobreza, no hay tristeza ni dolor. Qué maravilloso. Yo disfruto enseñar la palabra de Dios porque la creo.
Si me escucha alguien moribundo o alguien en fase terminal, tenga esperanza. Jesús es la respuesta. Jesús dice, yo les doy vida eterna, solo vengan a mí, yo les regalo la vida eterna. Es el regalo más grande que Dios nos da, la salvación. Usted puede ser el hombre más malo del mundo que me está escuchando. Puede ser la mujer más perdida del mundo, que si te arrepientes y crees en Jesucristo, tienes salvación y vida eterna. Desde el momento que cree. San Juan 5:24. Desde el momento que cree ya tiene vida eterna. La muerte solo sale el alma y el espíritu y se va al paraíso. El día de la resurrección viene el alma y el espíritu, y donde moriste, Dios resucita un cuerpo incorruptible y gozaremos una eternidad con Dios. Lo enseña 1 Corintios 15, Filipenses 3:20, dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador Jesucristo, el cual transformará este cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Gloria a Dios. Él puede resucitar. La prueba es que Él resucitó de los muertos, esa es la evidencia. Recordemos que las almas oyen. Dice Apocalipsis 6:9, vi las almas de los decapitados. Esos son los invitados a la cena de las bodas del Cordero. La esposa es la novia, la iglesia. La iglesia está formada por los salvos del Antiguo Testamento y los salvos del Nuevo Testamento hasta el arrebatamiento. Los salvos en los 7 años que reinará el anticristo, por decirlo de alguna forma, ahí van a haber muertos, creyentes en Dios. Bueno, dice Apocalipsis 6:9, vi las almas, y dice Apocalipsis 6:10 que esas almas clamaban a Dios, ¿hasta cuándo nos hará justicia? Mira que nos mataron, mira que nos humillaron, mira que se burlaron de nosotros, mira que no nos vendían comida porque no teníamos el sello, no teníamos la marca. Y ellos resucitarán al final de la gran tribulación. Ellos resucitarán en la segunda venida de Cristo. La primera fue cuando nació la Virgen María, la segunda al final de la gran tribulación. Y resucitarán para entrar al milenio con un cuerpo ya glorificado, pero no serán parte de la iglesia. Ellos, la Biblia dice que servirán a Dios. Ya no son parte de la esposa del Cordero, sino que servirán a Dios por una eternidad. La Biblia llama que son los invitados a la cena de las bodas del Cordero, o son aquellas vírgenes prudentes. Bueno, las vírgenes prudentes fueron las que entraron en carne y hueso al milenio. Bueno, Apocalipsis 6:11 dice que Dios les dio vestiduras blancas a esas almas, porque el alma habla, oye, ve, recuerda, tanto en la vida eterna como en la condenación eterna, pero ya en una dimensión diferente a la dimensión que tenemos los seres humanos. Bueno, el tiempo ha corrido y entro para terminar Apocalipsis 20 porque hay tanto que hablar. Hay tanto que hablar de este tema, pero quiero terminarlo ahora porque ya he hecho varias grabaciones y debo enseñar otras cosas. Dice en Apocalipsis, 19 habla de la segunda venida de Cristo, al final de la gran tribulación. Israel es quemada, es purificada ahí. Para mí Babilonia es Jerusalén. Se convierte en guarida de demonios porque desde ahí gobierna el anticristo y Satanás, el dragón. Entonces, una vez más es quemada Jerusalén en la segunda venida de Cristo, unas horas antes, un poco tiempo antes. Viene Cristo, los malos van para el infierno, porque todavía no es el juicio del gran trono blanco,
y los que están vivos en carne y hueso y aman a Dios entran al milenio y se reproducirán por 1000 años. Pero se reproducirán por 1000 años, pero después del milenio viene la última batalla, la batalla de Gog y Magog, que es como 3 meses o 2 meses después del milenio, y luego viene el juicio del gran trono blanco, según la Biblia. Yo no estoy inventando nada, según la Biblia. Viene el juicio del gran trono blanco, que es lo que le leo aquí, llamado el juicio final. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y los libros fueron abiertos. Jesús dijo: en aquel día yo no los juzgaré. Juan 12:48. Mi palabra los juzgará en aquel día. Apocalipsis 14:6 dice que el ángel predicará el evangelio eterno. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasará, mi palabra no pasará. Lucas 24 dice que Jesús les abría las escrituras, como los profetas, los salmos enseñaban de él. Todas las escrituras hablan de Jesús. Jesús es el centro de la Biblia. Entonces, en el juicio final, la Biblia será abierta. Bueno, la Biblia cristiana son 66 libros. La Biblia judía es el Antiguo Testamento. Bueno, pero la Biblia será abierta. La Biblia cristiana será abierta porque permanece para siempre. Y Jesús, que una vez vino a salvar y se humilló a lo sumo, ahí Él será el juez de toda la tierra. Él vendrá como el juez de los vivos y los muertos. Y Jesús dijo: yo no les voy a juzgar, la palabra que yo he hablado, la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Dice el Salmo 119, que tu palabra permanece para siempre en los cielos. Los libros fueron abiertos. Dios nos juzgará de acuerdo a la Biblia. Pero también la Biblia habla de un libro de las memorias. El Salmo 139 dice que estaban escritas todas las cosas sin que faltara una de ellas. Dios tiene escrito todo lo que ha sucedido a cada uno de los millones de seres humanos. Los libros fueron abiertos. Alguien sentado en el trono, ahí estará Jesús, ahí estará el Padre, ahí estará el Espíritu Santo. Dios estará en el trono porque es un solo Dios. Y Él juzgará en ese caso a los malos, porque ya los buenos hemos sido juzgados en el tribunal de Cristo. Bendito sea Dios. Y los libros fueron abiertos. Dice que estaban pequeños y grandes, porque no se refiere a bebés, porque los bebés son de Dios. De los niños es el reino de los cielos. Pero cuando ya un niño entiende lo que es bueno y lo que es malo, pues sí, será salvo o condenado. Muchos serán salvos por la ley de la conciencia, que adoraban a lo que adoraban, pero se apartaban de cosas malas como matar y así, que todo ser humano por naturaleza sabe qué es bueno y qué es malo. Hay una ley de la conciencia que Dios los va a juzgar por ellos. Los judíos que siguen aún hoy día a lo que llaman la Torá o siguen el Antiguo Testamento, que llamamos los cristianos, ellos van a ser juzgados por el Antiguo Testamento, lo que la Biblia dice. Y les digo que muchos judíos serán condenados. Por un lado rechazaron a Jesús, pero no por eso es que hoy día serán condenados, sino porque se llaman judíos y viven en adulterio, viven en fornicación, algunos son hasta ateos, algunos se portan muy mal haciendo lo que la Biblia o aún la Biblia de ellos condena a través de la ley de Moisés. Entonces ellos serán juzgados por la ley de Moisés, por lo que Dios enseñó, por los 613 preceptos que dicen los que saben que tiene la ley de Moisés, esos mandamientos. Los libros fueron abiertos.
va a estar el libro de la vida, que es donde están escritos los nombres de todos los que hemos creído en Dios y hemos sido salvos. Pero ellos no van a estar escritos ahí, entonces Dios dice, mire, aquí no están escritos en el libro de la vida, van al lago de fuego y azufre. Y dice que grandes y pequeños, ricos, pobres, pequeños, grandes, dice que la mar entregó sus muertos, los que murieron en la mar. O sea, voy a traducirlo bíblicamente. La persona muere sin Dios, va al infierno, que es la antesala del lago de fuego y azufre. Ahorita está en el corazón de la tierra. Pero en el juicio del gran trono blanco la tierra desaparece, entonces queda al descubierto el Hades, el Seol. Queda descubierto el infierno y entonces el infierno viene el alma y el espíritu y donde murió en la mar, allí se une ese cuerpo, un cuerpo y Dios lo juzga y lo condena. Porque es el juicio del gran trono blanco. Que los ríos, los que murieron en los ríos, bueno, todo entregará sus muertos, dando a entender de que a Dios no se le escapa que alguien haya muerto en el aire, en la mar, en un río, no, todos los libros fueron abiertos. Hay un libro de las memorias donde está escrito todo lo que usted haya hecho, bueno o malo. Pero cuando alguien sigue a Cristo, se arrepiente, ya su nombre es escrito en el libro de la vida. Y si permanece en la vida cristiana hasta el final, hasta la muerte o hasta el arrebatamiento de la iglesia, es salvo. Y si se desvía, no es salvo. Porque lo único que salva es Dios. El Antiguo Testamento enseñaba que solo en Jehová había salvación. El Nuevo Testamento enseña que solo en Jesús hay salvación. Porque los cristianos podemos probar bíblicamente, o al menos muchos podemos probar, que el Jehová del Antiguo Testamento es el Mesías del Nuevo Testamento, el Jesucristo del Nuevo Testamento. De hecho, hay pasajes de la Biblia que en el Antiguo Testamento dice Jehová, el Nuevo Testamento se refiere directa e exclusivamente a Jesús el Señor. Así que este es el juicio de los pecadores. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, ya sea en la Biblia o en el libro de las memorias, o porque no estaban en el libro de la vida, según sus obras. Las obras no salvan a nadie. Efesios 2:8 dice que solo Cristo salva, que por la gracia de Dios, a través de Cristo somos salvos. Por Cristo Jesús somos salvos. Hechos 4:12. Solo en Cristo hay salvación. Jesús es aquel cordero pascual que se comían los judíos. Jesús es aquel corderito que el sacerdote mataba y moría por el pecado del judío. Bueno, Jesús, ese corderito representaba a Jesús en el Nuevo Testamento que muere por usted y por mí. Sí, la ley de Moisés es perpetua, si algún judío me escucha, pero la ley se perpetúa en Cristo, se perpetúa en la gracia. Así el infierno es eterno, porque Jesús habló que el infierno era eterno, pero el infierno se perpetúa, o el Seol o el Hades se perpetúa en el lago de fuego y azufre, como la ley de Moisés se perpetúa en el nuevo pacto. Pablo dice, era sombra la ley de la gracia. Dice que el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Luego dice Juan que vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces ahí es donde Dios unirá, dice el libro de los Efesios, las cosas de arriba con las de abajo. El cielo que queda al norte del universo, y ya el universo se va a acabar. Para los que dicen que hay vida en otros universos, en otras galaxias. El universo se va a acabar con el planeta Tierra, porque Dios hace nuevas todas las cosas. Ya un mundo donde no hay moléculas, donde no hay átomos, ya otra dimensión, un mundo diferente.
Los ángeles sí tienen eternidad, ellos claro que sí, los ángeles de Dios y los demonios, unos en la vida eterna, otros en la condenación eterna. Así que en forma resumida he tratado de terminar este tema porque de hablar hay mucho que decir, tanto científicamente tengo datos ahí de los sismólogos, como las ondas en un terremoto o en un que la tierra se menea, ellos tienen aparatos, y ahí tengo el nombre del aparato, pero como yo no soy una persona muchas veces que me grabo las cosas en la cabeza, entonces, pero ellos tienen sus aparatos donde las ondas dicen a cuántos metros de profundidad fue el epicentro del terremoto o del temblor, y que esas ondas llegan hasta cierto lugar, y hay otras sondas que ellos inventaron otro aparato donde traspasa, donde llegan las primeras, y que ellos pudieron descubrir a través de ese aparato que hay fuego allí en el corazón de la tierra, que hay masas incandescentes, aprobando así lo que dice Job 28 y aprobando lo que dice otros pasajes de la Biblia, que está el infierno y que hay fuego. Jesús estuvo en el corazón de la tierra. A los pecadores les dijo: ustedes están aquí en el infierno porque despreciaron a Moisés, a la ley de Moisés, a los siervos de Dios. A los que están en el seno de Abraham se los llevó al cielo porque ya él había derramado su sangre. Se los llevó. Qué lindo. Bendito sea Dios. Dios les bendiga. Si tú quieres ser salvo, repite conmigo: Señor Jesús, he oído tu palabra y reconozco que solo hay salvación en Cristo y en su palabra. Te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por salvarme. Amén.